Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pictionary. Mi nombre es Sandra Villagómez. En esta ocasión estaremos hablando de la importancia que tiene el agua como un nutriente esencial en el desempeño, en el buen desarrollo de los animales en nuestras explotaciones porcinas. Para situarnos debemos reconocer, debemos estar muy conscientes que el agua es el nutriente más esencial de todos los nutrientes que proveemos en la dieta a los animales, pues va a ser el que tiene una mayor cantidad de consumo a lo largo de la vida del animal. Por lo tanto, es indispensable que seamos capaces de proporcionar en cantidad y en calidad adecuada el agua durante todas las etapas de producción. Para darnos una idea, brevemente se estima que al nacimiento el peso, el 80% del peso corporal de un lechón lo representa el agua. En tanto que conforme va creciendo el animal, pues por ejemplo a la finalización de la etapa del engorde, el 50% de su peso corporal será agua. Para darnos una idea mucho más importante de cómo es el proceso del agua, la intervención del agua, pues debemos estar conscientes que el agua está interviniendo en múltiples procesos metabólicos que van a condicionar el crecimiento o la tasa de crecimiento del desempeño de los animales. Estos requerimientos del agua van a estar asociados principalmente con el peso de los animales y también muy de la mano con la ingesta del alimento. Vamos a observar que hay múltiples factores que afectan el consumo del agua y que lo veremos más adelante. Para darnos una idea de cuánto se requiere de agua, por ejemplo, durante la lactación, durante los primeros días de vida del lechón, se estima que es necesario al menos un consumo de 44 mililitros día por lechón, a más del agua que ya adquieren a través de la leche materna. Y conforme crece el animal, por ejemplo, al final de la lactación de 28 días aproximadamente, pues se estima que el animal requiere al menos 400 mililitros día. ¿Esto por qué es tan importante? A más del agua que ya los animales adquieren a través de la leche, pues porque se ha determinado que el consumo, el proveer agua y los animales puedan consumir agua durante la lactación va a prevenir la deshidratación, a la vez que va a promover la supervivencia de los lechones. Esto con mayor énfasis en aquellos lechones más débiles o aquellos lechones que tienen una ingesta baja de leche. Conforme el animal crece, por ejemplo, después del destete hasta la finalización del engorde, las necesidades del agua van a ser muy variables, pero de manera general se estima que la proporción de agua con alimento está entre una proporción de 2:1 a 3:1. ¿Qué pasa con las cerdas? En la gestación, pues sabemos que en el manejo tradicional de nuestra granja, las cerdas gestantes, están bajo una alimentación restringida. ¿Por qué? Pues porque nos interesa que las cerdas no adquieran un sobrepeso que pueda representar problemas durante el parto, durante el periparto. Y que aún más allá de los problemas del parto, pues también pueda representar problemas metabólicos durante la lactación. Por lo tanto, el proveer agua durante la gestación se ha estimado que las cerdas consumen su mayor parte entre comidas. ¿Y cuánto pueden llegar a consumir? Pues entre 11 a 22 litros por día por animal. En la lactación, como ya sabemos de la práctica diaria de nuestras explotaciones, la lactación es un periodo muy, muy conflictivo para la cerda. Pues además de tener que encargarse de su propio metabolismo, de su propia nutrición, de su propia inmunidad, lo tiene que hacer también de la camada, de los lechones. En cuanto al agua, pues el mayor requerimiento del agua lo vamos a encontrar en la lactación. ¿Esto por qué? Pues porque está vinculado específicamente con la producción de leche. Además de la producción de leche, también es importante incide el consumo del agua en el consumo del alimento. Es así que durante la lactación, pues se ha estimado que la cerda puede llegar a consumir entre 19 a 38 litros por día.
Ahora, en cada una de las etapas, a lo largo de la vida productiva de los animales, de los cerdos, los factores que van a afectar el consumo del agua pueden ser de diversos tipos, como por ejemplo el medio ambiente, el manejo que le demos tanto al agua como a la alimentación, las instalaciones que tengamos, el buen manejo de las instalaciones que tengamos en nuestra granja y por supuesto cómo proveemos la dieta. El que seamos capaces de comprender la importancia que tiene el proporcionar agua, no solamente para cumplir los requerimientos, para cumplir los requisitos de los animales, nutritivos de los animales, sino también para controlar el desperdicio. Uno de los puntos más fuertes, pues cuando se habla de la sostenibilidad de la producción porcina, en uno de los videos anteriores ya habíamos comentado que hay una fuerte presión por parte de la sociedad, del consumidor, en la producción porcina para minimizar la contaminación hacia el medio ambiente y en uno de estos factores también está incidiendo el agua. El que seamos capaces de minimizar el desperdicio de agua. ¿Qué factores van a afectar el consumo por parte de los animales? Pues de primer punto tenemos la tasa de flujo del agua. Por ejemplo, si tenemos un bajo caudal en cualquiera de nuestras instalaciones, tengamos una tetina o una cazoleta, en cualquiera de ellas, un bajo caudal va a significar que los animales permanezcan por mucho más tiempo en el bebedero. Y además de esto, podría desalentar el consumo óptimo, el consumo adecuado en cantidades adecuadas de agua. Por el contrario, si tenemos un elevado caudal en los bebederos, pues esto aumentaría, está en directa relación con aumentar el desperdicio del agua y por lo tanto, pues aumenta la cantidad de los purines que vamos a generar durante esta producción y que también podría tener un coste ambiental asociado. En la tasa de flujo, pues está más o menos estipulada las recomendaciones que debería tener de la tasa de flujo del agua, ya sea durante la transición, durante el engorde y en la etapa de las cerdas, en la etapa de la reproducción. Más o menos está estimada que durante la transición, pues el flujo del agua sea entre 1 a 2 tazas por minuto, en tanto que en el caso de las cerdas, como ya habíamos hablado, que es una etapa muy crítica para sí misma y que por lo tanto el consumo del agua es aún mucho más importante, pues la tasa del flujo del agua aumenta entre 4 tazas por minuto. Pero además de que el flujo también está relacionado con la presión del agua para que ésta sea mucho más fácil o proporcione una facilidad del consumo del agua por parte de los animales y a su vez que reduzca o minimice la posibilidad de derrames de agua, de desperdicio de agua. Es así que la presión recomendada pues está alrededor de los 20 psi, que esta unidad podría ser un equivalente a los pascales, y que es importante que también sepamos controlar para evitar el desperdicio, pero tampoco para restringir el consumo del agua. Otro factor que va a afectar el consumo por parte de los animales es la proporción de los bebederos por cerdo. Al igual que tenemos una proporción de comederos, también de acuerdo a la densidad por corral o de acuerdo a la densidad por nave, también es necesario que consideremos la proporción de bebederos por la cantidad de cerdos que tenemos. Lo más típico en las explotaciones comerciales, industriales, pues está alrededor de 1,25. La recomendación general y la recomendación óptima sería de tener un bebedero por cada 10 hasta 15 cerdos. Esto podría garantizar un adecuado consumo, un adecuado exceso del agua por parte de los animales. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en mejorar el rendimiento del crecimiento de los cerdos, ya sea en la etapa del destete, como del crecimiento y la finalización. Otro de los factores que afectan el consumo por parte de los animales es el tipo de bebedero que tenemos en nuestras instalaciones.
Así, principalmente tenemos dos tipos. Uno que es la taza o una cazoleta y otra que es la tetina. En cualquiera de los dos diseños, el objetivo principal es proporcionar agua a voluntad, ad libitum. Y no hay evidencia directa que relacione el utilizar taza o utilizar tetina en una influencia en el crecimiento. Esto quiere decir que utilicemos taza o utilicemos una tetina si están bien manejados en cuanto al flujo, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, no tendría por qué afectar un mayor o un peor crecimiento. Si están adecuadamente manejados, ya sea una cazoleta o una tetina, pues ya están cumpliendo su función, que es proporcionar agua a voluntad. En cuanto al ajuste, vamos un paso más allá. Ya no es solamente necesario tener una instalación que se ajuste mejor a nuestras necesidades, cazoleta o tetina, sino que en cualquiera de los casos la altura tiene que ser la adecuada. ¿Para qué? Para fomentar el consumo de agua a medida que los cerdos van creciendo. Por ejemplo, en las cazoletas que están instaladas, en las cazoletas o en las tetinas que están instaladas en un ángulo de 90 grados, deberían ajustarse la altura considerando la altura de los hombros de los animales. En tanto que si tenemos tetinas instaladas a un ángulo de 45 grados, pues debería considerarse la altura de entre 2 a 3 pulgadas por encima de la altura de los hombros de la etapa de la etapa de producción de los animales que estemos hablando, ya sean estos transición o sea un engorde. Esto tiene una relación directa con el desperdicio. He aquí lo que hemos mencionado de uno de los factores más importantes desde el punto de vista ambiental o de la sostenibilidad, del impacto ambiental que tienen las producciones porcinas. El desperdicio está directamente relacionado con el tipo y el manejo que le demos al bebedero. En cuanto comparamos tetina versus cazoleta, la tetina tiene una ligera desventaja porque es más propensa a desperdiciar el agua en comparación con la cazoleta. ¿Por qué? Porque la activación de la tetina puede ser muchas veces dada por recreación por parte de los animales. Como sabemos, los cerdos son unos animales muy curiosos y por lo tanto pues podrían activar la tetina y estimular el desperdicio del agua. O podría darse por un apoyo involuntario. Además, necesitaremos, en cuanto a la tetina, necesitaremos tener un mayor control de la altura y del flujo para minimizar el desperdicio del agua. Lo que no pasa con la cazoleta o la taza. En el caso de la taza, pues precisamente por su diseño, el agua que se derrame involuntariamente o que el animal cuando deja de presionar y ya no consume agua, pues el agua derramada va a permanecer en este recipiente. Por lo tanto, esta agua va a estar disponible para un siguiente cerdo. No obstante, una de sus desventajas sí que es en cuanto a su manejo. Si no tenemos una limpieza diaria frecuente de esta cazoleta, pues podrían acumular rastros de alimento, de orina e incluso de heces. Por lo tanto, en este sentido, las tetinas son más eficientes para proporcionar un suministro continuo de agua fresca. No obstante, si tenemos cazoletas y somos capaces, estamos conscientes del manejo de la limpieza diaria frecuente que deben tener estas cazoletas, pues vamos a tener un éxito igualmente importante. Otro de los factores importantes que va a afectar el consumo, pues es la forma de la alimentación y el tipo del alimentador que ocupemos. En cuanto a la forma de alimentación, la forma de la presentación del alimento, se ha estimado que la harina, el proveer dietas en forma de harina versus o en comparación con los gránulos, los pellets, pues va a aumentar el consumo del agua. De igual manera, en cuanto a los tipos de los alimentadores de los comederos, el utilizar comederos húmedos secos
es decir, en donde vamos a tener tanto el alimento como el agua a disposición, pues va a reducir el desperdicio del agua. Esto en comparación si utilizáramos solo comederos secos. En cuanto a la composición de la dieta, es un factor muy importante que va a determinar la mayor o menor cantidad de consumo de agua por parte de los animales. Cuando estamos en presencia de dietas muy extremadamente concentradas, esto va a aumentar el consumo del agua, pues hay una necesidad fisiológica por eliminar metabolitos o nutrientes que están en excedente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hay un aumento en el consumo del agua debido a un exceso de sal, de proteínas o incluso de minerales en la dieta. Una vez más, ¿cuál es la importancia de tener dietas balanceadas en la formulación y nutricionalmente hablando? Pues radica en que va a afectar el consumo del agua. Por lo tanto, es importante mantener dietas balanceadas. En cuanto a los factores de las condiciones ambientales, evidentemente va a haber una afectación, va a haber una influencia al consumo del agua en cuanto a la temperatura, mayor o menor temperatura, si somos capaces de proporcionar un ambiente, una neutralidad térmica, la concentración de humedad que tengamos en el ambiente, qué tan buena es la ventilación de nuestra nave, así como la cantidad o la densidad poblacional por corral o por nave. Esto también está relacionado pues con el estado de salud de los animales y con el nivel de bienestar, de estrés. Por ejemplo, lo que hablábamos de que los animales pueden accionar las tetinas, sobre todo, por recreación. De cualquier manera, el que sepamos o el que controlemos los patrones diarios de consumo del agua por parte de los animales, pues nos va a servir como un indicador tanto de condiciones ambientales desfavorables como para un predictor, una predicción de los problemas de salud. No obstante, tenemos que ser capaces de evaluar la calidad del agua que suministramos a los animales. Esto en relación específicamente con la composición mineral del agua, el pH, el nivel de pH y la contaminación bacteriana. Estos tres principales puntos serán los determinantes en su mayor parte de la calidad del agua, así como del consumo que tengan los animales de la misma. En cuanto a la composición mineral, pues debemos saber que el agua, sobre todo las aguas subterráneas, las aguas superficiales, pueden ser muy susceptibles a tener una gran cantidad de sulfatos, de cloruros, de bicarbonato, nitratos, que van a formar sales con los iones como son el calcio, el magnesio o el sodio. Estas concentraciones combinadas van a ser lo que conocemos como sólidos totales disueltos. Esta calidad del agua, la presencia mayor o menor presencia de los sulfatos, de los nitritos, nitratos, va a estar relacionada con la aplicación intensiva de los fertilizantes en los campos. A más de los fertilizantes químicos, pues también con los desechos de los animales, la aplicación de los purines e incluso cuando hay temporadas de sequía severa. Y aquí nuevamente el por qué tiene que manejarse adecuadamente la aplicación de los purines, nuevamente con la sostenibilidad de la producción porcina, minimizar el impacto ambiental, porque pueden afectar a la calidad del agua. De cualquier manera, los cerdos son capaces de adaptarse a una amplia gama de la calidad del agua. No obstante, a más de que ellos sean capaces de adaptarse, pues vamos a tener preocupaciones desde el punto de vista nutricional fisiológico de estos animales. Así, niveles o concentraciones altos de sulfatos, por ejemplo, ha estado relacionado con una presencia mayoritaria de diarreas. Esto por el efecto laxante que tienen los sulfatos. Es así que lo recomendado pues es que como máximo la presencia de sulfatos en agua sea de 1000 ppm.
Los nitratos generan también una preocupación importante, sobre todo por su toxicidad, su carácter tóxico y vinculado a un adecuado transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina que condicione problemas respiratorios. Nuevamente, la concentración máxima permitida de nitratos pues está alrededor de los 100 ppm. En cuanto a los sólidos disueltos, que usualmente lo conocemos como la salinidad del agua, también vamos a tener problemas cuando están en exceso de diarreas. En este caso, la concentración está máxima permitida pues alrededor de los 3000 ppm. Y otro de los factores importantes en cuanto a estos factores minerales es la dureza del agua. La dureza del agua está principalmente relacionada con la concentración de calcio y de magnesio. El nivel máximo permitido es de 120 ppm. Otro de los factores es el pH. El pH sabemos que nos ayuda a medir la acidez o la alcalinidad del agua. Un rango aceptable pues estaría entre 6.5 hasta 8.5. ¿Qué pasa cuando tenemos un agua muy ácida por diferentes condiciones? Pues esta representaría que es menor a un pH de 5 y nos va a ocasionar daños en las líneas de agua, en la corrosión de las líneas de agua. ¿Qué pasa cuando es básica el agua? Pues esto quiere decir sobre un pH de 9. Vamos a tener problemas de depósitos de sarro, bloqueos de bebederos, especialmente de la tetina, y también va a representar un factor de riesgo para la presencia de diarreas por Escherichia coli. En cualquiera de los casos, sea ácida o básica el agua, en cualquiera de los dos extremos, esto va a influir directamente en la buena aplicabilidad de los medicamentos que son vehiculizados a través del agua hacia los animales. Pero además va a influir en la proliferación y en la supervivencia de los patógenos en el agua y en las líneas de agua. Otro de los factores importantes y de gran preocupación es la concentración de coliformes. Esta concentración de bacterias coliformes de manera general pues nos va a indicar la contaminación bacteriana que tiene el agua. Esto será un indicativo de qué tan buena es la calidad, de que seamos capaces de reconocer cuál es la fuente del agua y si hay algún factor que está influenciando una mayor presencia de contaminación bacteriana. Los coliformes tienen una medida de unidades formadoras de colonia por mililitro de agua. Esta es la medida la que vamos a utilizar y como máximo permitido pues debería ser 50 unidades formadoras de colonia por mililitro de agua. En cualquiera de los casos, todo lo que hemos hablado de la calidad tanto de minerales, de dureza, del pH, de la presencia de coliformes, debería ser analizado frecuentemente, al menos entre 1 a 2 veces por año como mínimo. Para este motivo, en este sentido, pues tenemos que tomar muestras, ya sea al principio de las líneas del agua, como al final de las líneas de agua, es decir, directamente de los bebederos. Pero además de esto, también tenemos que tomar muestras del origen de donde proviene el agua, si tenemos tanques o estanques de reserva, para monitorizar toda la cadena del agua. Esto con el objetivo de mejorar la calidad del agua. Por lo tanto, en el tratamiento que le demos al agua, pues es importante que limpiemos las líneas del agua con mucha regularidad. ¿Por qué? Pues porque en las líneas, en las tuberías de agua, hay una gran susceptibilidad a la formación de biopelículas, biofilms, y a la acumulación de sólidos. Sólidos que pueden provenir, por ejemplo, de restos de medicamentos que han sido administrados por vía del agua. Esto va a aumentar la presencia tanto de la biopelícula como de la acumulación de sólidos, va a aumentar la carga de los patógenos bacterianos. A su vez, va a reducir el volumen del agua
así como también va a reducir la eficiencia de los productos químicos o los medicamentos que suministremos a los animales por esta vía. ¿Cómo vamos a tratar a las líneas de agua? Pues la primera recomendación es tratarlas con peróxido de hidrógeno o ácidos orgánicos, hacer un pasaje de manera que eliminen la acumulación, la presencia de biofilms en las líneas de agua. Posterior a esto, la recomendación es utilizar un desinfectante, sobre todo a base de cloro, para que reduzca la carga de los patógenos bacterianos. Esto es muy importante, que tanto el tratamiento de las líneas del agua se haga de manera sistemática, es decir, de manera ordenada, que primero limpiemos, eliminemos la acumulación de sólidos, de biofilms, de biopelículas, y posterior a esto, una vez que garanticemos que hay una eliminación de restos orgánicos, pues utilicemos el desinfectante. Sobra decir que los desinfectantes de manera general, en cualquier tipo de instalaciones que estos sean aplicados, van a tener poco o ningún efecto sobre materia orgánica, o como en el caso de las líneas de agua, sobre biopelículas. Algo muy importante a considerar después del tratamiento de las líneas de agua es que revisemos el caudal de las tetinas. Al igual que el caudal, pues también la presión. Esto porque la presencia de biopelículas y de los sólidos podrían taponar o reducir el flujo del agua. Esto es muy importante que lo hagamos previo a que los animales, por ejemplo, ingresen a las naves. Cuando programemos lotes, pues haremos conjuntamente con la desinfección de las naves, de las instalaciones básicas, también haremos una desinfección, una limpieza de las líneas de agua. Finalmente, ya para concluir con este importante tópico, pues debemos reconocer que los cerdos, los animales, obtienen agua de 3 principales fuentes. Por supuesto, el agua contenida en el pienso, el agua metabólica y sobre todo el agua que tienen a disposición para beber. Es decir, el agua que proveemos ya sea a través de tetinas o de cazoletas. En cualquiera de los dispositivos, de las instalaciones, los animales necesitan cantidades suficientes de agua para que puedan mantener sus niveles óptimos de producción. Finalmente, quiero invitarles a recordar que el agua es un nutriente muy esencial, es vital para el mantenimiento de todos los organismos vivos, pero que también tenemos que ser conscientes de reducir su desperdicio, no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de la producción porcina, sino también desde el punto de vista de una sostenibilidad económica. Finalmente, esto no va a implicar en ninguno de los casos que reduzcamos el consumo voluntario por parte de los animales. Y para ello, pues nos ayudaremos con todas las herramientas que hemos hablado de monitorizar la calidad y la cantidad del agua necesaria que debemos proveer a nuestros animales. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este video. Nos veremos en una próxima ocasión.